Los orígenes de la astrología se remontan a la noche de los tiempos y es considerada la madre de todas las ciencias. Las primeras expresiones del hombre que han quedado registradas tienen un contenido astral. Ya desde sus etapas nómades y cazadoras guardaba registro de las fases de la luna, tanto para aprovechar la luz nocturna como para medir los ciclos animales y luego, ya sedentario, los vegetales. Las manifestaciones astrológicas más desarrolladas tuvieron lugar en los grandes imperios de la antigüedad: China, Centroamérica, India, Egipto y Babilonia. Esta última, ubicada en el valle de la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, es considerada la cuna de la astrología occidental. Tanto para los sacerdotes sumerios, asirios y caldeos como para los egipcios en el valle del Nilo, determinar los ciclos anuales de las crecientes y bajadas de los ríos a fin de aprovecharlas para las siembras y las cosechas era una cuestión de vida o muerte, y así fueron logrando mediciones astronómicas de una gran precisión que sentaron las bases de la matemática actual. En sus elevados templos piramidales, los zigurats, además de observar el límpido cielo en busca de vaticinios, los babilonios rendían culto a los astros, especialmente a los 5 planetas visibles: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ellos determinaron el zodíaco, la banda celeste a través de la cual se mueven el Sol, la Luna y los planetas, y según las 12 lunas llenas que ocurren en el lapso de un año, lo dividieron en 12 partes iguales, creando así nuestros conocidos signos zodiacales. La astrología occidental tuvo sus orígenes en el valle de la Mesopotamia, a manos de los sumerios, asirios y caldeos. Por otro lado, en Grecia, entre los siglos V y VII a.C., comenzó la especulación filosófica y científica que sentó las bases del pensamiento moderno. Así como Homero en la Ilíada había narrado las andanzas de Zeus, el Júpiter romano, y los otros dioses del Olimpo, Pitágoras, Platón y Aristóteles discurrieron ampliamente sobre la estructura del cosmos, los planetas y las estrellas. En el año 334 a.C., el joven Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia y alumno de Aristóteles, decidió conquistar el mundo y difundir los valores de la cultura griega. Fundó en Egipto la ciudad de Alejandría, en donde se abriría la biblioteca más famosa de toda la historia. Por ella pasaban intelectuales y estudiosos de todas las culturas conquistadas: Grecia, Egipto, Babilonia, India y Persia. Intercambiaban ideas y conocimientos, dando una nueva forma al saber más complejo y ambicioso de todos, la astrología. Su máximo representante es Claudio Ptolomeo, quien en el siglo II después de Cristo redactó el tratado astrológico más importante nunca escrito, el Tetrabiblos, cuya concepción astronómica del universo fue la de la ciencia oficial occidental durante casi 1500 años. Mientras, los sacerdotes caldeos, mano de obra desocupada, prestaban sus servicios astrológicos en las calles de las ciudades griegas. La democracia en la astrología llegaba a su culminación en el mercado y en los alrededores del circo del populoso Imperio Romano. Y allí, una vez más, comenzaría su hasta hoy compleja relación con los emperadores, los dueños del poder. La astrología, nacida en el seno del poder imperial babilonio y egipcio, tuvo luego una compleja relación con los emperadores romanos y todavía hasta nuestros días con los gobernantes en general. Fue notable el escándalo suscitado por la primera dama norteamericana, Nancy Reagan, cuando el 15 de agosto de 1988 reconoció públicamente que consultaba a varios astrólogos, cuyo juicio era tenido en cuenta por su marido, el presidente de los Estados Unidos. El nazismo alemán, por supuesto, tampoco pudo resistir a la tentación de acudir a los astros, y esto generó uno de los episodios más desopilantes de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso de Adolf Hitler ya había sido predicho en un matutino por la legendaria astróloga Elsbeth Ebertin, madre de Reinhold Ebertin, el creador de la escuela cosmobiológica, cuando Hitler era un oficial menor completamente desconocido. Por su parte, Heinrich Himmler, jefe de la policía secreta del Reich,
y acorde con la beta típicamente irracional del nazismo, estaba muy interesado en las ciencias ocultas, así como el oficial Rudolf Hess y Joseph Goebbels, jefe de propaganda. Cuando el 8 de noviembre de 1939 Hitler sufrió un explosivo atentado contra su vida, el astrólogo suizo Karl Kraft fue detenido por la Gestapo, dado que pocos días antes se había acercado para prevenirles del suceso. Una vez aclarado que su tan exacto diagnóstico se había basado exclusivamente en la astrología, tanto él como otros astrólogos fueron frecuente y compulsivamente consultados por Himmler, tomándose muchas decisiones bélicas fundamentales según criterios astrológicos. La inteligencia británica y la resistencia contraatacaron convocando secretamente a varios astrólogos, entre ellos Louis de Wohl, para prever los movimientos aconsejados al enemigo. Además, introducían en las zonas de conflicto folletines impresos con fechas anteriores, llenos de falsas predicciones exitosamente cumplidas y vaticinios sobre la inminente caída del Reich. Diferencias ideológicas y disgusto con las predicciones menos favorables llevaron a que las SS encarcelaran a todos los astrólogos de Alemania la noche del 12 de junio de 1940, llamada en adelante la Noche de los Astrólogos. Ya detenidos, se los siguió consultando, pero su desgracia fue definitiva cuando desaconsejaron a Hitler la invasión a Siberia, prediciéndole que sería su ruina. La gran mayoría de ellos murió en los campos de concentración. En 1950, algunos científicos de la RCA, la Radio Corporation of America, observaron una correspondencia entre la calidad de recepción de ondas cortas y las posiciones de los planetas del sistema solar. Encomendaron entonces al ingeniero John Nelson investigar si era sencillamente una casualidad o si había algún influjo de los astros en la recepción radiofónica. Investigando los datos técnicos archivados desde los años 20, Nelson descubrió que las tormentas magnéticas, origen de las perturbaciones en la propagación de las ondas de radio, coincidían con las posiciones que dos o más planetas tenían respecto del Sol, en los ángulos de 90 y 180 grados que los astrólogos llaman aspectos, en este caso de cuadratura y oposición, y que han sido tradicionalmente leídos como señal de conflictos y tensión. Asimismo, Nelson observó que con los llamados aspectos armónicos de sextil y trígono, 60 y 120 grados respectivamente, se mejoraba notablemente la propagación de las ondas cortas. Además, comprobó ciertos efectos con otros ángulos no considerados por los astrólogos de la antigüedad, pero muy usados por los modernos, el quincuncio de 150 grados y la sesquicuadratura de 135 grados. La validez de estos descubrimientos se puso en evidencia cuando Nelson pudo predecir correctamente futuras perturbaciones electromagnéticas con un 93% de aciertos, cifra asombrosa e imposible de adjudicar a la casualidad. Hoy, las emisiones radiofónicas en todo el mundo tienen en cuenta este factor para mejorar la calidad de recepción de los usuarios, mostrando otra cara oculta de la relación entre la vida cotidiana y la astrología. El emperador Teodosio, siguiendo los pasos de su antecesor Constantino, declara al cristianismo religión oficial del Sacro Imperio Romano. La cultura greco-latina fue recediendo ante el avance de los bárbaros germanos y a la caída del Imperio Romano le siguió una fragmentación política, lingüística y cultural de Occidente cuyo único nexo durante siglos fue la hegemonía espiritual de la Iglesia. Mientras en los feudos reinaba el analfabetismo, el saber de antaño se refugiaba y reescribía parcialmente en los monasterios, deteniéndose durante siglos la especulación filosófica, científica y, por supuesto, la astrológica. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, había sido él mismo astrólogo, y con la pasión de todo converso dio en el siglo III argumentos de toda clase muy sólidos contra la astrología, que en ese momento era vista como un recuerdo demasiado reciente y peligroso de las religiones paganas. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, teólogo fundamental de la Iglesia, intentó una síntesis conciliadora, incluyendo al sistema astrológico en su conocida frase: «Los astros inclinan, pero no obligan».
De ahí en adelante, el papado tuvo variadas relaciones de aceptación y rechazo hacia la astrología, hasta llegar en nuestros días a la inclusión de la misma en la corriente cultural de la nueva era, considerada por algunos como una forma sutil de paganismo. La caída del Imperio Romano de Occidente le significó un duro golpe a la astrología europea. El saber, recluido en los monasterios, fue en gran medida olvidado por los clérigos, excepto en la práctica médica. En Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, la astrología siguió estudiándose, aunque con reparos teológicos que le supusieron algunos problemas al mismo Manuel I Comnenos, emperador y astrólogo. Por otro lado, en Medio Oriente, luego de la conquista de Alejandro, los persas continuaron con esta tradición, que fue también mantenida y profundizada en la India. En el año 622, el profeta árabe Mahoma comienza su famosa égida expandiendo el Islam hacia Occidente hasta llegar a conquistar vastos territorios españoles y europeos. El desarrollo de la cultura musulmana llevó al florecimiento de la astrología árabe, continuaron con la tradición de Ptolomeo y desarrollaron algunas técnicas por su cuenta. En España, el rey Alfonso X, llamado el Sabio, practicante de la astrología, continuó en el siglo XIII con la tarea iniciada anteriormente por la Escuela de Traductores de Toledo, que aprovechaba los saberes lingüísticos de los judíos y los moros residentes para la traducción al español de textos árabes, traducción estos, a su vez, de textos latinos, a su vez traducción de antiguos textos griegos. De este modo, Europa recuperaba el contacto directo con su pasado astrológico, nutrido ahora por los aportes de las diversas culturas por las que había transitado. Los últimos siglos de la Edad Media fueron testigos de la recuperación de la tradición astrológica helenística gracias a las traducciones de textos árabes. La inmigración de los intelectuales bizantinos que huían de Constantinopla tras su caída en manos del Imperio Otomano precipitó el comienzo del movimiento cultural llamado humanismo, que trajo ímpetus renovados a la astrología europea. El neoplatonismo y el hermetismo fueron las filosofías sobre las que se apoyaron principalmente en el siglo XV los astrólogos Marsilio Ficino, Cornelio Agripa y Paracelso. Buscaban un conocimiento que fuera tan sagrado como racional, a mitad de camino entre la adivinación y la ciencia moderna. En Francia, Michel de Notre-Dame, Nostradamus, fue ampliamente conocido por su influencia en la corte de Catalina di Medici y sobre todo por sus profecías, misteriosamente enunciadas en sus famosas centurias. Más adelante, en el siglo XVII, el astrólogo Jean-Baptiste Morin de Villefranche, quien llegara a ser profesor de matemática en el Colegio Real durante 27 años, predijo a una joven noble desconocida que sería reina. Cuando este vaticinio se cumplió y ella accediera por matrimonio al trono de Polonia, le financió la publicación de su gran obra Astrología Gálica. Por la precisión de sus aciertos y la rigurosa racionalidad de su sistema astrológico, fue objeto de toda clase de atenciones por parte de los verdaderos amos de Francia, el cardenal Mazarino y luego Richelieu. El Renacimiento inglés había producido también astrólogos extraordinarios. Quizás el más conocido fue William Lilly, padre de la astrología horaria moderna, la rama oracular o adivinatoria de la astrología, quien había predicho con 10 años de antelación la gran peste y el incendio de Londres de 1666. Naturalmente fue citado como sospechoso en el Parlamento, pero demostró satisfactoriamente a sus oyentes las razones astrológicas de su predicción. Esto no evitó que ese mismo año de 1666, en Francia, el ministro Colbert desterrara a la astrología de las universidades por decreto, llamándola en el mismo una vieja loca.
Durante milenios, astrólogos y astrónomos eran una misma persona. Los grandes nombres de la historia de la astronomía hasta hace 2 siglos estudiaban astrología y la mayoría la practicaba. Tales, Eudoxio, Arato, Hiparco, Ptolomeo, autor del tratado astrológico más importante de la historia y cuya concepción astronómica del universo fue la de la ciencia oficial occidental durante casi 1500 años. Nicolás Copérnico, que trajo la nueva visión heliocéntrica en reemplazo de la de Ptolomeo. Galileo Galilei, inventor del telescopio que permitió probar la teoría de Copérnico. Y Johannes Kepler, otro ferviente astrólogo que descubrió las leyes modernas del movimiento planetario. Luego del decreto emitido en 1666 por el ministro francés Colbert, desterrando a la astrología de las universidades, su práctica comenzó a ser mal vista en los medios intelectuales, y el mostrar meramente alguna simpatía hacia el tema podía significar la pérdida de un puesto y la ruina profesional. Isaac Newton, quien descubriera la ley de gravedad, respondió al ingresar a la universidad que quería estudiar matemáticas para comprobar la ciencia astrológica. En 1975, la revista The Humanist publicó una encuesta sumamente desfavorable hacia la astrología, firmada por 176 científicos eminentes, de los cuales 19 eran premios Nobel. Allí se la descalificaba rápidamente como un saber falso y anticuado. Cuando un periodista de la BBC de Londres quiso entrevistar a alguno de los firmantes, se encontró con que evitaban reportajes, declarando como motivo que no conocían nada sobre el tema. Este periodista contactó eventualmente a todos, encontrándose con la misma respuesta, lo que produjo un pequeño escándalo en los medios intelectuales y filosóficos, que señalaron cómo este inmenso grupo de eminencias, en nombre de la ciencia y de la verdad, habían, por puro prejuicio, afirmado algo de lo que no tenían la menor idea. En 1950, el francés Michel Vauquelin comenzó un intenso trabajo de investigación con la intención de refutar de una vez por todas a la astrología. Pronto se topó con los experimentos anteriores de un cierto Léon Lasson, que vinculaba posiciones planetarias con profesiones. Vauquelin comenzó con un grupo de 576 catedráticos y profesores de medicina, descubriendo, azorado, que un porcentaje muy superior a la esperanza matemática había nacido cuando los planetas Marte o Saturno se encontraban sobre la línea del horizonte o del meridiano del lugar. Comparó estos resultados con otro grupo compuesto de 508 médicos eminentes y se encontró con las mismas posiciones, las que, sumadas a las anteriores, solo podían producirse por azar en una posibilidad entre 10 millones. Creyendo que algo debía andar mal, recorrió con su esposa Françoise toda Europa en búsqueda de registros natales fidedignos, aumentando el número de casos estudiados primero a 25.000 y luego a cientos de miles. Seguían observándose posiciones significativas de Marte y Saturno en el caso de los científicos de renombre, de Marte en los deportistas, de Marte y Júpiter en los militares, de la Luna y Júpiter en los actores y de la Luna en los escritores, tal como siempre lo había afirmado la astrología. Asimismo, encontró una relación de alta significación estadística entre las posiciones planetarias de un individuo y la de sus padres. Sus resultados impresionantes han sido hasta la fecha irrefutables, para conmoción de la comunidad científica toda. Desde entonces se han sucedido múltiples verificaciones estadísticas rigurosas de diversos segmentos de la doctrina astrológica, las cuales son registradas, evaluadas y difundidas por el ISAR, la Sociedad Internacional de Investigación Astrológica. A fines del siglo XIX, la astróloga norteamericana Evangeline Adams abandonó Boston, su ciudad natal, y se mudó a Nueva York.
El mismo día de su llegada, leyó el horóscopo del propietario del hotel y le predijo una gran desgracia muy próxima. Al día siguiente, el establecimiento fue destruido por un incendio. Las declaraciones del hotelero llevaron su nombre a los titulares y pronto se convirtió en la astróloga más popular del país. En 1914, Evangeline Adams fue detenida con la acusación de prácticas adivinatorias. Se negó a pagar la multa que le habría permitido librarse de la prisión preventiva y decidió defenderse por sí sola. Munida de libros y tablas, explicó al jurado el procedimiento para llevar adelante sus análisis y predicciones y ofreció, como demostración, confeccionar la carta natal de una persona elegida en la sala sin conocer de ella más que la fecha de nacimiento. Se escogió al hijo del juez y éste quedó tan impresionado por la lectura que en sus conclusiones declaró que la acusada elevaba a la astrología a la dignidad de una ciencia exacta. Desde entonces, y con el precedente de este fallo, la astrología en Nueva York no es considerada legalmente una práctica adivinatoria, siendo los Estados Unidos el país que, junto con la India, cuenta con mayor cantidad de asociaciones astrológicas, estudiantes y astrólogos practicantes. Actualmente se dicta la carrera en el estado de Washington en el Kepler College, la primera universidad de astrología oficialmente reconocida en América. El interés del hombre moderno por la astrología parece haberse centrado sobre todo, pese a sus antecedentes predictivos, en las posibilidades que brinda de un mayor autoconocimiento, que, siguiendo la conocida máxima del oráculo de Delfos, «Conócete a ti mismo», acompañó a la difusión de la nueva ciencia psicológica desarrollada por Sigmund Freud durante el siglo XX. El suizo Carl Gustav Jung fue un pensador fundamental de esta nueva ciencia. Profundo estudioso de la alquimia y religiones comparadas, sentía un profundo respeto por la astrología y durante décadas fue el único intelectual de renombre que osó defenderla públicamente. El mismo Jung confeccionaba las cartas natales de sus pacientes para comprender mejor sus problemas. Consultado una vez sobre cómo era posible que Occidente no hubiera desarrollado antes una ciencia psicológica, contestó que durante siglos lo había hecho mediante una psicología muy rica y elaborada bajo la forma de la astrología. Su concepto de la psique influyó a muchos astrólogos, tales como Dane Rudhyar, quien, mediante una síntesis entre la tradición, el esoterismo y el pensamiento de Jung, fundó hace décadas la corriente llamada humanística, dentro de la cual se halla inscripta, de un modo u otro, casi toda la astrología moderna. La astrología tuvo en Occidente una historia muy accidentada. Las objeciones de ciertos teólogos cristianos, el imperio del racionalismo y luego del materialismo le fueron asestando duros golpes sucesivos. Desde su destierro de las universidades en el 1600, desapareció de Europa casi totalmente durante el siglo XVIII. A fines del siglo XIX, el desencanto con los estragos del maquinismo industrial llevaron a la sociedad a nuevas búsquedas marginales. Se fundó en Londres la Sociedad Teosófica, aunando diversas doctrinas orientales con tradiciones europeas, incluidas las llamadas ciencias ocultas. El desarrollo de los medios de comunicación y la llamada cultura de masas produjeron en el siglo XX un interés en la astrología cada vez mayor. A lo largo del siglo se fueron creando diversos grupos y asociaciones en todo el mundo, destacándose los nombres de Mark Edmund Jones y Dane Rudhyar, creadores de la corriente humanística en Estados Unidos, John Addy y Charles Carter en Inglaterra, Henri Gouchon y André Barbeau en Francia y Reinhold Evertin en Alemania. En la actualidad, el número de estudiantes y practicantes es inmenso. Existen cientos de asociaciones astrológicas, decenas de congresos nacionales e internacionales y organismos de estudio y capacitación, inclusive a nivel académico, tales como la Facultad de Londres,
el Kepler College, es decir, la Universidad del Estado de Washington, facultades en la India y Medio Oriente, así como cátedras en otros países de Europa. Es evidente que la astrología ha retornado para quedarse.